not my dream girl. You're not my reality girl. You're my dreams come true girl. All the troubles in my past, that's just what they are. And all the El confinamiento hizo que aumentaran en España las estafas por Internet y los intentos de hackeo a hospitales y organismos científicos. Pero el crimen es cada vez menos anónimo, sobre todo desde que está de moda ceder los datos genéticos a empresas que desvelan nuestros orígenes. En este programa comprobaremos, junto a Javier Sampedro y Pere Estupiñán, que la ciencia es esencial para luchar contra el crimen. Charlaremos con una experta en ciberseguridad, un médico legal que resuelve crímenes imposibles gracias al ADN, que quizá tú mismo has donado, y una lingüista forense que sigue el rastro que los impostores y terroristas dejan al comunicarse con sus víctimas. Los escuchamos. En los últimos meses, agencias de seguridad británicas y estadounidenses han denunciado ataques a laboratorios que están trabajando contra el COVID. Hoy había un artículo muy extenso también ahí en el New York Times en el que se cuenta cómo incluso ya se puede hacer un recuento de pacientes que han muerto por culpa de estos ciberataques, porque los hospitales tienen que trasladarlos a otros lugares, llegan tarde y los pacientes mueren. Está claro que los hackers atacan allí donde más dinero e información pueden conseguir. Ahora los objetivos más golosos son los hospitales, los laboratorios, las compañías de seguro. Marta Beltrán es profesora y es directora del grado en Ingeniería de la Ciberseguridad en la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Cómo estás, Marta? Buenos días. Sí, hola, buenos días. Hola. Perdón, que por lo visto ha habido algún problema con la conexión. No te preocupes, pero sí que queríamos saber la pregunta que nos hacíamos nosotros tres, y es si es algo que nos debería preocupar, el hackeo a grandes hospitales o a servicios médicos, algo que puede acabar dañando lógicamente a los pacientes y provocando un mayor número de víctimas, o es algo que es como un pequeño bip en un radar, que tenemos que estar atentos pero no preocupados. Bueno, pues al final es un equilibrio, es decir, creo que no hay que ser alarmistas, no está habiendo muchos casos todavía, pero sí es verdad que sí, que los está habiendo y que el tema es que es una infraestructura crítica de la que estamos hablando. Por lo tanto, los impactos que pueda tener, aunque sea un caso aislado, son muy importantes porque estamos hablando de la salud de las personas, o incluso en los últimos casos que ha habido, como el de hace unas semanas del Hospital Universitario de Düsseldorf, pues estamos hablando a lo mejor de la muerte de un paciente, ¿no?, al que no se ha podido atender y ha habido que trasladar a otro hospital y no se ha llegado a tiempo. Así que es algo que sí, hay que tener en mente y hay que ponerse manos a la obra y resolver cuanto antes. Claro, no hablamos del robo de historiales médicos, que bueno, pues es un atentado a tu privacidad, es verdad, sino que los hackers pueden llegar, por ejemplo, a controlar sistemas de monitorización de los pacientes en una UCI, ¿no? Sí, que puedan llegar a controlarlos o si es algo no intencionado o algo dentro de otro tipo de ataque más masivo, simplemente que los puedan bloquear. Es decir, habría que distinguir entre los ataques dirigidos, en los que sí que el adversario, el atacante, tiene un objetivo muy concreto contra ese hospital y, como bien comentas, en donde se quiere o bien robar datos o bien afectar al funcionamiento del hospital, o bien que un hospital se vea afectado por un ataque más masivo que lo mismo afecta a un ayuntamiento, que a una pequeña empresa, que a un comercio, que al propio hospital. Y ahí lo que estamos hablando es de, por unas malas medidas de seguridad, que los sistemas del hospital queden bloqueados. No hay treguas, porque de los hackers se dice que hay también una cierta bondad en una buena parte de ellos. No hay treguas en situaciones como una pandemia. Pues a ver, ha habido una tregua anunciada por las mafias que están detrás de las campañas de ransomware más masivas. Sí que cuando empezó toda esta emergencia sanitaria se comentó que se podía estar tranquilo porque ellos bajo ningún concepto iban a estar empleando esto para obtener más dinero y que se iban a saltar a los hospitales y a los centros sanitarios, que no iba a haber ataques dirigidos contra este tipo de infraestructuras. Pero bueno, al final estás hablando con entes abstractos, no se sabe muy bien quién está proponiendo esa tregua, quién se adhiere a ella, quién no, cuánto tiempo dura.
Y es verdad que sí ha habido algunos casos en los que hospitales han visto involucrados en infecciones de ransomware y directamente las mafias que estaban por detrás han proporcionado las claves de descifrado de los datos para que se pudiera seguir trabajando lo antes posible con normalidad. Pero bueno, también es verdad que los ataques de ransomware viven de la urgencia de quien se ve afectado por volver a trabajar lo antes posible con normalidad. Y obviamente con la situación que tenemos, pues si es un hospital o una compañía de seguros o un centro de investigación, esa urgencia es muy alta. Y eso le garantiza a la mafia que está por detrás del ataque que va a poder cobrar un rescate alto y además rápido. Que en una situación como esa, yo no sé si vosotros recomendáis esa solución, pero quizá pagar es lo más rápido para resolverlo. Pues a ver, no se debe recomendar el pago del rescate. Al final estamos hablando de pagar eso, un rescate delito, de un secuestro a una mafia. Entonces nunca se recomienda que se pague el rescate. Lo que hay que hacer es tener buenos procedimientos establecidos con copias de seguridad, de manera que si por desgracia tienes un problema y te encuentras con que te han infectado tus sistemas, que puede pasar, entonces tienes que centrarte en prevenir para que no te pase, pero si te pasa, que puedas detectarlo lo antes posible y responder bien y restaurar tus sistemas desde tus copias de seguridad. Lo otro es hacerles el juego y continuar haciendo que esto evolucione y que crezca. Cada vez son más ataques, cada vez se piden rescates más altos, cada vez con más exigencias. ¿Y quiénes son los policías de los hackers? Porque me imagino, parece algo como que siempre van por delante estos hackers que están, o son ellos mismos que pasan del lado oscuro a reciclarse en compañías que ofrecen seguridad. Bueno, eso es algo muy común, ¿no? Claro, es que me imagino, es mal pensado, pero decir, pongo ataques, creo estos problemas y luego tengo una empresa que los soluciona. No sé si esto ocurre. A ver, lo primero, si me permitís, hacker no es sinónimo de ciberdelincuente, ¿vale? Cuidado, que aquí hay una controversia importante, entonces estamos hablando de personas con malas intenciones, estamos hablando de delincuentes directamente, no de hackers. Pero sí, los policías son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por un lado, los CERTs gubernamentales, aquí en España tenemos el INCIBE y el CNI, y luego empresas de seguridad. Y sí que es verdad que hay gente que trabaja en los dos lados a lo largo de su vida, pero bueno, hay muchas historias, es un mundo complicado, es un sector complicado, o sea que si queréis otro día hablamos con calma. Sí, además con mejor sonido. Gracias, Marta Beltrán, directora del grado en Ingeniería de la Ciberseguridad en la Universidad Rey Juan Carlos. Gracias y mucha suerte, Marta. Gracias a vosotros, buenos días. Hasta luego. I've been standing at the station. I've been pretty patient, waiting on this train. They say the skies are gonna open and carry me to heaven. And heaven's where I'll stay. I'm not going back, 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 not going back, 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 not going back, 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 not going back. En junio, un ciudadano de Estados Unidos fue identificado como el culpable de un doble asesinato cometido hace 30 años porque dos primos segundos habían subido su ADN a una base de datos pública. En Estados Unidos, la moda de ceder tus datos genéticos a empresas para que te desvelen tus orígenes, o que te ayuden a encontrar a un familiar perdido, para saber de dónde vienes originalmente, está revolucionando la llamada genealogía forense y ayuda a resolver crímenes imposibles. Claro, en el caso de Estados Unidos, el ADN siempre demuestra que tus orígenes no son americanos, son irlandeses, son italianos. Bueno, y si te vas muy lejos, somos todos africanos. Exacto. Pero hay que, sigues tirando. Hay que tirar por el punto medio donde sea más interesante. Yo no sé si esto es ciencia ficción también un poco, pero... No, está ocurriendo. El caso que mencionabas es muy significativo porque la policía tenía muestras de tejido biológico de un violador y un asesino de hace 20, 30 años, pero claro, si tú no la puedes comparar, o sea, no tienes ni la mínima sospecha de quién es, no le puedes pedir a alguien, venga, pues dame tu muestra para ver si coincide o no. Entonces, como hay gente en Estados Unidos que empieza a poner su ADN en una especie de web que está preparada para encontrar parientes lejanos. Es decir, mira,
como tú pones tu ADN aquí y otro ha puesto el ADN en Iowa, acabemos de descubrir que sois primos y no lo sabíais. Claro, Bueno, pero eso, pues, la enseñanza que se saca de eso es cuidado si vas a donar tu ADN a Exacto. una web, no cometas ningún crimen. Exacto. Bueno, no, Porque te van a pillar. no O lo tu puso y dile a tu primo que el tampoco. criminal no lo puso, esta es la gracia, lo pusieron primos suyos, entonces la vale, policía vale. puso la muestra del criminal y descubrió, porque ellos tenían el tejido biológico, y descubrió que esa persona, que no sabían quién era, tenía un primo aquí, un primo allá y no sé si alguien más. Claro. Entonces fueron estrechando el cerco hasta identificarlo y entonces sí que le tomaron muestra y comprobaron que era, Vale, vale, que era vale. el asesino. Oye, déjame que incorpore a la conversación a José Antonio Lorente, que es catedrático de Medicina Legal en la Universidad de Granada y pionero en la aplicación de técnicas de ADN en el campo forense. ¿Cómo estás, José Antonio? Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Oye, yo supongo que si, no sé, en un futuro se nos exigiera a todos, igual que tener DNI, donar tu ADN, sería muy fácil saber quién ha cometido todo crimen, pero claro, plantearía grandes cuestiones éticas. Así es. La base de datos generales o masivas que contuviesen el ADN del conjunto de la población ayudarían sin duda alguna a resolver algunos casos, pero generarían, por otro lado, graves problemas de tipo, en principio, puramente operativo, pero luego también legal y ético. Sobre esto hay muchas opiniones, pero yo personalmente, y aunque vaya un poco en contra de mi trabajo, no soy partidario en absoluto de tener base de datos masivas por un sencillo razonamiento. Y es que si tuviésemos ADN de toda la población, aparte del costo y los problemas, insisto, de tipo ético y legal que podrían darse en caso de filtración de los datos, la pregunta que hay que hacerse es cuánta gente de los que pasamos por esta vida y por este mundo, al final de su vida ha tenido un problema suficientemente grave como para que tenga que estar sometido a una investigación policial. El costo-beneficio de tener el ADN de todo el mundo sería prácticamente nulo, o sea, sería una aberración. Sí que es cierto que ayudaría en ciertos casos, pero bueno, también tener otros muchos datos de la población totalmente actualizados irían en el mismo sentido. Haríamos más fácil el trabajo de la policía, pero sería una gran cuestión de privacidad. En España, sin embargo, sí que existe, José Antonio, un Banco Nacional de ADN, creo que está vinculado a la Universidad de Salamanca, acumula muestras de 40.000 personas, que lógicamente es un porcentaje mínimo de la población, y sí que se puede usar para investigaciones científicas, pero no sé si la policía española tendrá su propia base. La policía española tiene su propia base. En España tenemos una legislación muy estricta. A mí me convence bastante, teniendo en cuenta las múltiples legislaciones que hay en todo el mundo. La española es una legislación limitada. Se deriva de una ley orgánica del año 2007, la ley orgánica número 10 del año 2007 sobre identificadores policiales, y es exclusivamente para investigar aquellas personas que pueden estar relacionadas con un delito, básicamente los autores de un delito. También permite identificar a las víctimas y también permite, por otro lado, identificar a las personas desaparecidas. Es muy importante diferenciar estas bases de datos. La única base de datos de tipo policial, que es esta del Ministerio del Interior, depende de la Secretaría de Estado de Seguridad, de otras bases de datos, como por ejemplo la Universidad de Salamanca u otras muchas que hay. En Andalucía también tenemos un biobanco enorme, donde hay muestras, pero solamente para la investigación científica en el campo que sea, que normalmente suele ser el biomédico, ¿de acuerdo? Pero bueno, podría haberlas para otros sentidos. La policial es la que está perfectamente regulada y depende de la Secretaría de Estado de Seguridad, por lo tanto del Ministerio del Interior. Espera, Javier. Sí. A mí me generan varias preguntas. La base de datos esta que tiene la policía de sospechosos, ¿cómo la tiene? O sea, les saca muestras y la secuencia de personas que pueden llegar a cometer algún crimen y después... En las películas siempre les quitan el vaso del café, ¿no? Llega un policía y le quita el vaso del café y ahí ella saca el ADN. Pero, o sea, sin permiso del sospechoso. Es lo que sale en las películas. Ahora que José Antonio nos explicará cómo es en la realidad. Bueno, la regulación del cómo se obtienen las muestras sí está perfectamente, digamos, contemplada en el Real Decreto y en la legislación. Hay que tener en cuenta que además en España también, un poco por suerte, aunque a veces en el entez de los procesos somos, vamos a decirlo así, bastante garantistas. Entonces las muestras que se obtienen, en primer lugar, solo se le puede obtener a personas que han cometido una serie de delitos muy graves y que están expresamente contemplados
en la ley, que todos podemos imaginar, ¿no? Delitos contra la libertad sexual, delitos contra la vida, homicidios, asesinatos, etcétera, delitos de terrorismo, etcétera, etcétera. Y luego hay que hacerlo siempre con la autorización de la persona implicada o por una orden judicial, con una orden judicial adecuada. Es la única manera de obtenerlo. Esto de andar por ahí tomando muestras indirectamente y tal, esto, bueno, pues, aunque cosas de películas. Técnicamente sería posible, ¿no, José Antonio? De un pelo o de una pequeña muestra de piel, de células epiteliales. Técnicamente sería posible extraer ADN de ahí, ¿no? Sí, técnicamente es posible efectivamente de obtener ADN de prácticamente de cualquier objeto que haya tocado una persona con cierta intensidad con las manos y por supuesto de cualquier objeto que haya estado en contacto con los labios, con la boca, porque ahí a nivel del labio pues hay múltiples células epiteliales que se desprenden con facilidad. Entonces cualquier objeto, una colilla, un cigarrillo, cualquier vaso donde se haya bebido, una lata de cualquier bebida, pues ahí eso sí es posible hacerlo, sin duda. Y una cosa, porque a mí me secuenciaron el genoma para el programa de televisión, pero bueno, lo tiene una empresa encriptado y ellos me aseguran que tiene una privacidad absoluta, que nadie puede acceder a eso sin mi permiso y sin su permiso, que hay muchos filtros. Pero si yo de repente fuera sospechoso de alguien, con la legislación actual, la policía podría exigirle a esa empresa que me dejara el genoma. Porque este es un caso particular, pero cada vez habrá más. O sea, lo de la medicina personalizada basada en información genética ofrece muchas ventajas y habrá más gente que tendrá muestras secuenciadas con una expectativa de seguridad, no sé. Vamos a ver, en estas situaciones serían casos que habría que estudiar uno a uno. De manera, digamos, directa, la policía no podría ir y solicitar a la policía, a la Guardia Civil, cualquier fuerza, cuerpo de seguridad español, no podría ir a la empresa y solicitar eso. Se podría intentar hacer que un juez emitiese una orden, un auto, por el cual se pudiese comparar y solamente a los efectos de esa investigación de este tipo de datos. Pero bueno, tendría que ser muy grave el delito y tendrían que ser unas circunstancias excepcionales por las cuales la policía o la Guardia Civil no pudiesen tener la muestra de otra manera, como para que se permitiese el acceso a una base de datos que tiene una muestra de una persona, una muestra que nosotros llamamos indubitada, o sea, de la que no se duda, o sea, estamos seguros que es de esa persona, para la resolución de un delito. Esto, efectivamente, como habéis mencionado, es algo que habrá que regular de una manera un poco más específica, porque por defecto no se puede hacer, pero sí que es cierto que hoy en día los que trabajamos también en medicina genómica, pues se generan un montón de datos que, bueno, podrían servir para la identificación de una persona. Hay que tener en cuenta que lo que identifica a una persona, o sea, la parte del ADN que identifica a una persona, no es la que se suele utilizar en la investigación biomédica, que eso es un ADN más bien de tipo de los genes, un ADN que llamamos codificante. Justamente lo que identifica a las personas donde hay mayor variabilidad es en ADN no codificante. Pero con las nuevas técnicas de genotipado masivo, de secuenciación masiva, pero básicamente genotipado masivo, esto podría ser y habrá que darle una vuelta, de hecho se está trabajando en ello, a la legislación para ver cómo se podría interactuar. Oye, tú colaboraste con el FBI para investigar técnicas que luego te han permitido desarrollar proyectos. Algunos de ellos creo que te permiten identificar cadáveres anónimos. Sí, efectivamente, yo estuve trabajando, haciendo investigación, porque yo soy médico, no soy policía, pero estuve casi 2 años en la academia del FBI en Quantico, en Virginia. Estuvimos desarrollando las técnicas de lo que se llaman los short and repeats, o sea, la base de lo que hoy en día es la identificación humana a nivel policial y forense. Y España fue el primer país del mundo, es una cosa muy bonita que podamos decirlo y reconocerlo. España fue el primer país del mundo del año 1999, realmente del año 2000, que creó una base de datos que se llama el programa Fénix, para identificar cadáveres que no estaban identificados. En España se estima que hay unos 4.000 cadáveres no identificados. Estamos, cuidado, dejando totalmente aparte, aunque también trabajamos en ello desde la Universidad de Granada, estamos dejando aparte las víctimas de la Guerra Civil Española, que lamentablemente hay muchísimos más. Pero hay personas que todos los días desaparecen, hay personas que llevan años y años desaparecidas, que sus familias no saben nada, y el razonamiento que se hizo era decir, bueno, si podemos tener ADN de todos esos cadáveres que nadie sabe quiénes son, y ADN que de manera voluntaria quieran darnos familiares de personas que han desaparecido hace mucho tiempo, pues ojo, es cuestión de ir comparando y bueno, y desde entonces ha habido ya más de 800 identificaciones, o sea que evidentemente el sistema funciona. Es un éxito, desde luego. Oye, pues gracias por la conversación. El siguiente proyecto que tienes entre manos, ¿cuál es?
Bueno, estamos en proyectos muy bonitos. Estamos ahí, por ejemplo, desarrollando un programa en todo el mundo para la identificación de menores desaparecidos y evitar la trata de menores, el tráfico de menores, que sería trata porque son menores, y adopciones ilegales, etcétera, que es el programa DNA Pro Kids. Y continuamos en algunas investigaciones en torno a los orígenes de Cristóbal Colón o a la identificación de Leonardo da Vinci. Siempre hay cosas interesantes en el mundo, digamos, forense de la identificación humana que hacer. Qué bueno. Oye, pues entonces contamos contigo en otra ocasión esta temporada, si no te importa. Catedrático de Medicina Legal en la Universidad de Granada, pionero en esa aplicación de técnicas de ADN en el campo forense. José Antonio Lorente. Gracias, un abrazo. Gracias y un abrazo desde Granada. Hasta luego. Qué interesante. Igual te estás pensando si hiciste bien o no, Pera, ¿no? Porque te he visto muy interesado en... Sí, dice que está encriptado, pero ahora con el ordenador cuántico ese te van a desencriptar. O sea, al final eso de la privacidad también es como muchas cosas. Si no tienes mucho a esconder, o sea... Eso te iba a decir. Lo más importante es portarte bien. Sí. Let's pour the box of Polaroids all over the floor and talk about the past. You were such a young thing, and I was just a kid. Baby, we had no idea, honey, I would do the same thing if we did. Intentamos desescalar un poco esta sección en la medida de lo posible, intentar hablar de cosas que no sean específicamente relacionadas con el coronavirus, aunque siempre hay un dato marginal que lo vincula, ¿no? Pero claro, cualquier componente de la realidad ahora mismo está vinculada a la pandemia que estamos sufriendo. No solamente la pandemia, la cuarentena ha hecho, tiene un dato positivo, que es que la delincuencia solamente podía existir en un lugar, que era Internet. Claro, era muy fácil detener al culpable que huía por la calle cuando no había nadie en la calle, ¿no? Es mucho más sencillo pillar al malo. Según datos de la policía y de la Guardia Civil, durante el confinamiento, las estafas han aumentado en España hasta un 70%. También los intentos de hackeo informático a muchas instituciones, incluidos hospitales, también el acoso infantil. Y aunque parezca que el cibercrimen es en cierto modo anónimo, hay mucha gente que trabaja buscando rastros de identidad en los textos, por ejemplo, en los audios, en los mensajes que se reciben, intentando conseguir vías de entrada a ese hackeo. Sheila Queralt es perito judicial en lingüística forense y directora del laboratorio SQ de lingüística forense en Barcelona. ¿Cómo estás, Sheila? Buenos días. Hola, buenos días. Explícanos un poco primero lo que es la lingüística forense, por favor. Sí, pues la lingüística forense es el análisis que realizamos los lingüistas para aportar pistas sobre la lengua en investigaciones policiales o judiciales. Y claro, vuestro campo de actuación ahora es el que es intentar encontrar a los hackers que intentan colarse vía correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Identificar, sí, bueno, más que encontrar. Efectivamente. Bueno, los hackers no, que los hackers son buenos, a los ciberdelincuentes, que siempre a mis amigos hackers les da mucha rabia que utilicemos eso. Es verdad. Hagamos ese pues matiz. Sí, efectivamente. Cuéntame, ¿cómo lo hacéis? Pues lo que hacemos es que muchas veces, sobre todo ahora con el tema del COVID, ¿no? Lo que hacen es intentar entrar por nuestro correo electrónico, como muy bien has dicho, tanto a personas, digamos, en ámbito privado, como también en hospitales. Y aunque ellos no se lo crean, pues dejan un rastro en la manera en que están escribiendo ese correo. Y claro, ya no es tanto la parte técnica, ¿no? Que es lo que normalmente uno piensa, ¿no? La IP y estas cosas, sino en la lengua, en la forma en la que escriben, y a través de ahí nosotros estiramos el hilo y llegamos a saber de dónde, por ejemplo, puede ser esa persona. Vale, vamos a poner un ejemplo. Además, tú has hecho esa distinción que yo creo que es importante. Recibo un correo de un príncipe senegalés que me deja en herencia 1 millón de euros. Esto no Efectivamente, pasa, ¿no? Esto es muy típico, muy típico. Entonces, hay dos maneras de buscar el origen de ese correo. Una es, digamos, la puramente electrónica y tecnológica, que es buscar la dirección de IP, ver por qué servidores ha pasado, e intentar saber cuál es el origen, que es muy complicado porque da muchos saltos y porque seguramente luego procede de un país sin ley, por decirlo de alguna manera, ¿no? Efectivamente. Y luego hay
otra opción, que es la tuya, que es analizar el lenguaje de ese correo. Exactamente, lo que analizamos es, pues, por ejemplo, ¿no?, lo más típico, las faltas de ortografía, si ha sido una traducción que han puesto en Google, ¿no?, de su lengua de origen, lo han puesto en Google Traductor y lo han traducido. Pues nosotros lo que hacemos es la parte contraria, ¿no? Lo retraducimos, ¿no?, e intentamos saber cuál es la lengua de origen. O sea, pues vosotros podéis decir, este correo, por mucho que sea de un príncipe senegalés, viene de Cornellá, por poner un ejemplo, Efectivamente, ¿no? efectivamente. No, que estoy yo sugiriendo que en Cornellá hay mucho delincuente informático. Luego, o de alguien de Cornellá que vive en Senegal también. También puede ser. También es posible. ¿Habéis llegado... Perdona, solamente una pregunta. ¿Habéis llegado hasta algún malo con esto, Sheila? Sí, claro, sí. Cuéntame cómo llegáis hasta él, o algún caso que tengas en la mente. Esto normalmente lo hacemos en lo que ya sería la investigación judicial, es decir, normalmente en este tipo de casos no llega a juicio nuestra pericial, sino que lo que ayuda es a la investigación, ¿no? Pues, por ejemplo, el equipo técnico informático pues no puede llegar a descifrar, ¿no?, pues de dónde viene esa dirección IP, ¿no? Por lo que estábamos diciendo ahora, porque hay muchos saltos, pero necesitan, ¿no?, ellos más o menos tienen pensado pues qué tipo de red es la que está llevando este tipo de ataques, y nosotros los confirmamos, ¿no? Pues mira, sí, pues puede ser la red de origen en China, ¿no?, por decirlo ahora que estábamos hablando de los pobres chinos, o del este, o de alguna banda de Latinoamérica, o de alguna banda africana. Y entonces reconducimos, ¿no?, les ayudamos a reconducir la investigación. Obviamente será muy difícil precisar la identidad, digamos, analógica de esa persona, porque no tendremos sospechoso. Claro, y a lo mejor llegáis también a muchas callejones sin salida, ¿no? De repente diréis, no, pues esto seguro que viene de tal país, y yo qué sé, pues imagínate que viene, no sé, no quiero poner... Claro, nosotros no decimos el país, sino la persona, el origen, la lengua inicial de la persona que lo está escribiendo, ¿eh? Pero que son países en los que seguro que no hay acuerdos de colaboración judicial, por ejemplo, y entonces se acaba el caso, digamos, es cierto. Sí, lo que pasa que en este caso lo que hemos hecho mucho durante esta crisis es asesorar, ¿no?, a las personas que podrían ser objetivo de este tipo de ataques, a reconocer ese tipo de correos, para prevenir, ¿no? A veces es mejor prevenir que no ya trabajar cuando te han atacado. Emitir una especie de alerta, claro, aunque no puedas detener al malo, puedes emitir una alerta y decir que ese correo está circulando, ¿no? Se lo puedes decir a la población. ¿Espera? Cuando escuchaba me imaginaba también a los ciberdelincuentes como compitiendo con los hackers, pensando, si escribo de esta manera interpretarán que soy de allí. Yo me acuerdo una vez que hablaba con ¿Una vegada? Ya has tenido un lapsus, un lapsus. Ya analizas mi lenguaje, ya sabes mi origen. Bueno, a ti te he pillado antes, ¿eh? Sí. No, pero hablaba con un hacker ético y me comentaba justamente estas pequeñitas guerras, porque es como que todo esto va avanzando porque realmente hay una competencia entre los ciberdelincuentes, los hacker éticos, que es como también casi una adicción para ellos, porque les encanta. O sea, había ciberdelincuentes que no pretendían tampoco ser muy dañinos, sino que era casi como que jugaban en algunos aspectos, ¿no? Y se iban como retando unos a otros. ¿Esto lo detectas también, Sheila? Sí, nosotros lo que hacemos en estos casos es ver la consistencia. Es decir, muchas veces es verdad que las personas pues intentan hacerse pasar por una persona, imitar incluso a otra persona, pero es muy difícil que en todos los rasgos sea sistemático. Es decir, cuando tú intentas hacer algo, no intentas disimular algo, siempre hay algo que se te escapa. Por ejemplo, yo puedo fingir un acento, ¿no? Pero claro, habrá palabras que yo no sabré que se utilizan en ese acento, ¿vale? Y ahí es donde yo te voy a pillar. Claro, uno se imagina a un hacker, pues a un tío de 16 años ruso en pijama, en un lugar en el que va a ser imposible que una orden judicial, por ejemplo, tenga ningún sentido. Pero tú puedes saber no solamente si es español o francés, sino de qué lugar es, a lo mejor por un detalle muy pequeño, ¿no? Bueno, hay detalles, obviamente, en los contenidos. También podríamos decidir, pues por ejemplo, el rango de edad que tiene esa persona, el nivel de estudios, a veces incluso la profesión, porque a veces utilizamos léxico que es muy típico de una única profesión, ¿de acuerdo? O de un campo, de un ámbito concreto, ¿no? Decir, pues mira, pues es científico o es informático, ¿no? Algún tipo de conexión así, pues la manera en que a veces hacemos comparaciones incluso. Cuando nosotros comparamos, ¿qué es contra lo que comparamos, no? Comparamos contra el mundo natural, contra... bueno, siempre aludimos a lo que nosotros conocemos, ¿no? Nuestra realidad más próxima, y eso te delata.
Claro, ¿y os resulta, o podéis vosotros, por ejemplo, saber quién está detrás de una cuenta falsa de Twitter o qué tipo de individuo está detrás de una cuenta falsa de Twitter? Sí, esto es de los casos que más tenemos. Todo el tema de redes sociales tenemos muchísimo, sobre todo si una cuenta la lleva el sospechoso que tenemos o si varias cuentas las lleva la misma persona, aunque no tengamos sospechosos, si una cuenta es falsa o es de una identidad analógica o es de un bot. También tenemos análisis de bot, ¿no? Ya no solo analizamos la lengua natural, sino que ya empezamos a tener casos de lengua no natural. La de los robots, ¿no? Cómo hablan los robots, o cómo traduce Google, ¿no? Por lo que decías antes. Claro, sí. me pregunto si cuando Google mejore mucho su sistema de traducción, vuestro trabajo será progresivamente más complicado, me figuro, ¿no? Efectivamente. Cada vez nos lo ponen más complicado, pero todavía, obviamente, se puede analizar y se puede ver que no es lenguaje, digamos, de una persona... Dime. Sheila, esto me está recordando, mientras hablas, a Pigmalión, ¿no? La obra de Bernard Shaw, o a My Fair Lady, ¿no? Su versión en el cine, donde este profesor Pinkerton, me parece que se llamaba, era capaz de decir de qué barrio de Londres venía una persona, no ya si era londinense, sino y si había estado en la India un año y luego había vuelto a Westminster, y en fin, es eso. ¿Te parece tan ficticio ahora que...? No es ficticio. De hecho, cuando en el asesinato de James Foley, no sé si os suena del periodista James Foley que decapitaron, en ese asesinato pues se realizó este tipo de análisis y llegaron a detallar de dónde era la voz. No quiere decir la persona porque después hay una serie de teorías. Que tenía un inglés perfecto la británico. Persona que sí, ¿no? Exactamente. Que era un inglés británico, pero supieron que era de segunda generación, es decir, que era una persona que había nacido allí, pero cuyo origen de los familiares, digamos, no era de allí, e incluso llegaron a saber la zona precisa de donde podía ser esa persona que estaba hablando en el vídeo. A aquel terrorista además le llamaban el inglés, si no recuerdo mal, que acabó por supuesto como uno imagina. Lo que no ayudó mucho a su anonimato. ¿Y analizáis vosotros el uso de emojis? Sí, también. Claro, eso es muy interesante y claro, en un principio no era como un poco extraño, ¿no? Porque parecía difícil. Pero sí analizamos pues qué tipo de emoticonos utiliza, para qué los utiliza, que eso nos da muchísima información, no solo el tipo, sino para qué los utiliza, cuándo los utiliza, la frecuencia a la que se utiliza. Sheila, pero está pasando un afilador, no sé si es por tu casa. Es el afilador, sí, es mi afilador. Es de Javier, vale, perdón. Es mi afilador. Un día tengo un perro, otro un afilador. Sí. No pasa nada. Le da viveza a la radio. Perdona, Sheila, que te he interrumpido. Estamos hablando de los emojis. Da viveza. No, pues eso sí, los emojis nos dan muchísimas pistas. Y sobre todo es de las cosas que la gente, cuando se intenta suplantar una identidad, se fija más, ¿no? Y la intenta repetir, ¿no? Sí, esta persona utiliza mucho este emoticono, ¿no? Pero claro, ahí no caen en lo que estábamos diciendo antes, en la profundidad de nuestro análisis, es decir, pues con qué frecuencia lo utiliza, dónde lo utiliza, qué combinación, con qué fin. Qué bueno. Y ahí es donde realmente el imitador pues no lo acaba de hacer bien del todo, ¿no? Claro, es que es una manera de comprender la sociedad también, ¿eh? Yo me acuerdo en el programa, Javier San Pedro seguro se acordará, el matemático Cachas, que era un policía matemático que pasó por el programa, y él analizaba delitos de odio y todo el discurso de las redes sociales para entender, en última instancia, por ejemplo, dónde tenían que hacer más esfuerzo para educar en temas de racismo o sexismo, o sea, comprender estos temas a partir del lenguaje que había en las redes sociales. Imagino que es muy similar también estas aplicaciones en lo que hacéis, ¿no? Efectivamente, nosotros analizamos ese tipo de discursos, pero con finalidades forenses, es decir, para presentar una prueba ante el juez, determinando que efectivamente no se trata podría tratarse de un delito de odio, ¿no? Porque utiliza este tipo de amenazas, porque las amenazas son repetidas, etcétera, etcétera. Claro. Estoy pensando dos cosas, dos dudas que me surgen. La primera es que, Sheila, tú eres perito judicial, habrá jueces a los que le tendrás que explicar qué es un emoji, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora ya no, Ahora ya no. Antes, al principio sí, pero ahora ya no. Ahora ya yo creo que todo el mundo más o menos los conoce. No, sí. Ahora no. Hay que explicar cómo se hacen los complementos adverbiales, porque la cosa de los jueces, porque eso determina un poco el lenguaje, ¿no? Oye, y siendo como sois, en parte, una agencia de detectives, porque vuestro trabajo es muy similar, tú ya sabes cuál es el mayor porcentaje de casos
por los que se contrata un detective, ¿no? Son casos de adulterio. No sé si en vuestro caso también. Efectivamente. En vuestro caso también. Antes de la pandemia, la verdad es que sí, la mayoría de las personas que nos contactaban se trataba de conocer quién hay detrás, ¿no?, de los mensajes con los que se está enviando mi pareja, ¿no? Con quién se está enviando mensajes mi pareja. De esto teníamos muchísimos casos. No era la mayoría, pero digamos de encargados por privados, sí. Pero claro, es fácil eso te iba a decir, mensajes que se está enviando mi pareja, lo primero que tienes que tener es acceso a esos mensajes. Eso es alguien que está a lo mejor violando la privacidad del teléfono de su pareja. Seguramente. Pero vamos a dejar unos puntos suspensivos a ver si Sheila se lanza. Claro. Sheila. Claro, a mí me llega el material. Yo de cómo se ha obtenido el material, yo no puedo decir nada. Pero tú trabajas siempre dentro de la legalidad, ¿no? O sea, no se interviene sí, en un teléfono, salvo que haya una orden judicial de por medio, claro. Jamás. Claro, o sea, que estos hackers éticos pueden... Es relativo pero esta vez ¿no? No, perdona. Esto no son nuestros hackers éticos, sino que esto es el cliente el que viene con los mensajes, que es muy distinto. Vale, porque puede ser un teléfono compartido, por ejemplo, ¿no? Claro, pueden tener acceso a la tablet, por ejemplo, las dos personas. Ya, bueno, claro. O pueden tener sospechas de tal persona y ya se están empezando a conectar o a mensajear, ¿no?, con la sospechosa o el sospechoso. Claro, bueno, y tú por la conversación, digamos, y por los mensajes puedes saber en qué punto está esa relación extraconyugal. Bueno, eso ya tampoco tanto. Esto ya es más psicológico ya, ¿eh? Bueno, tú tienes mucho de psicología. Te quiero, cariño. Tengo ganas de verte. Pero técnicamente... Perdón, técnicamente entrar en la cuenta de Twitter de otra persona o hackear su WhatsApp o algo es para un hacker de esto. Es que yo cuando profundicé, como he dicho antes, es que aluciné de las cosas que... Haciendo phishing puedes conseguirlo, espera, ¿no? Claro, con el phishing. O sea, es esta parte psicológica de decir, oye, te voy a inducir para que pero sobra decir que el material conseguido por vías que no son digamos legales, pues no se pueden usar en un juicio contra ti. Esto es de primero de serie de televisión, ¿no, Sheila? Efectivamente. Sheila, pero bueno, a veces tampoco es para llevarlos a juicio, simplemente es porque tienen sospechas, ¿no? Y a veces necesitas a alguien que les confirme esas sospechas y tampoco van a ir más allá a ningún nivel judicial ni nada. Que me han encantado los paréntesis que has ido dejando en la entrevista. Entonces, si quieres, dentro de un tiempo te volvemos a invitar para que rellenes los paréntesis y nos cuentes las cosas que te has quedado al punto de contarnos. Sheila Queralt, que es perito judicial en lingüística forense, directora del laboratorio SQ de lingüística forense en Barcelona. Gracias, Sheila. Un abrazo fuerte y mucha suerte gracias, un placer. Con tu persecución de los malos. Un beso fuerte. Hasta luego. I can see the golden ground. If I wasn't looking down, I might have lost you in the miles. Ocean blue and foaming white surround the body of my flight as I flew out of sight. You were turning in the stars, and I know what it means to you, and I know what it means to me, and I know how it feels to be burned by the sun, the sun. I love the sun. Se han publicado las notas de corte para acceder a las universidades y la carrera de matemáticas es la que tiene más demanda. Parece que tras años siendo una asignatura, o décadas diría, casi denostada, ¿no? Los jóvenes ahora sí que quieren estudiar matemáticas. Supongo que ayuda, y corregidme si no, el hecho de saber que es la carrera con menor índice de paro en este país.
puede que ayude eso, desde luego. Y también yo creo que la gente joven sabe que sus ordenadores y las pantallas a las que están pegados todo el día funcionan gracias a las matemáticas, ¿no? Las ciencias de la computación y la informática son matemáticas. Y quizá esto ha estimulado a una nueva generación a interesarse por una materia que antes, por su dificultad y por tal vez los defectos de la pedagogía de la matemática en la escuela primaria y secundaria, pues producía más bien alergia a la mayoría de los estudiantes. Y es algo que los editores, por cierto, los editores de libros científicos han notado desde hace tal vez 10 o 20 años, que los libros científicos en general siempre se han vendido. Se dice que en España, por ejemplo, hay 3.000 lectores de libros científicos, pero los libros de matemáticas habían empezado a vender más desde hace 10 o 20 años, habían empezado a vender cada vez más. Y esto era un indicador de que algo estaba ocurriendo ahí, sí, y lo estamos viendo ahora en la universidad. Sí, de hecho, también me gustaría saber el efecto que ha tenido que hayan habido más divulgadores de matemáticas en los últimos años. Efectivamente. Pues ha habido muchos youtubers, muchos libros, como has comentado, sí. Espacios en medios, potenciando, porque es una cosa que desde muchas instancias se ha estado trabajando, ¿no? En lo que llaman STEM, en mejorar, y se ha hecho pues planes en las escuelas, pero también mucha divulgación. Y sí, quizás sí que ha contribuido, está teniendo un impacto positivo. John Allen Paulos, Ian Stewart, Roger Penrose han publicado excelentes Mandelbrot. Bueno, y aquí compañeros como Eduardo, la Clara Grima, o sea, gente que realmente está, yo creo que, bueno, igual es que es un deseo más que una realidad, ¿no? Pero que la divulgación científica tenga este impacto positivo, que es lo que estamos muchos, intentando. Claro, y no nos sorprende, de todas maneras, ver las ventajas del trabajo con datos a gran escala en campos como la sanidad, los transportes, también los recursos humanos en las empresas. Muchas veces dependen de matemáticos para mejorar la rentabilidad, a veces también para ver, pues cómo se puede mejorar un departamento. Pero no nos esperábamos que también el Big Data pudiera contribuir a reducir el crimen. Esto ya lo hemos visto muchas veces en las series series policiales en televisión en Estados Unidos, y el otro día coincidí con el jefe de prensa del Ministerio del Interior y charlando un poco con él además era oyente de este programa y de esta sección, y me dijo, tenemos en la policía un tipo que es la bomba, es un matemático. Y yo le dije, me lo tienes que presentar, no me lo tienes que traer. Ese matemático es Miguel Camacho, que es doctor en matemáticas y jefe de servicio de la Oficina Nacional de Lucha contra Delitos de Odio en el Ministerio del Interior, en la Policía Nacional. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Muy bien, buenos días. Puedo añadir para los oyentes que este es el matemático más cachas que yo he visto en mi vida. Está imponente. Te resuelve una fracción, pero al mismo tiempo te suelta un... ¿no? Te suelta un cachete. No voy a decir. ¿Hay muchos matemáticos en la policía, Miguel? Bueno, cada vez yo creo que más, ¿no? Como en la sociedad, como estabais diciendo, ¿no? Al principio, incluso en mi generación, la mayoría de mis compañeros querían pues trabajar como profesores de matemáticas, ¿no? No teníamos esa conciencia a lo mejor de que se podía trabajar en tantísimo campo siendo matemático, ¿no? Es que incluso comentabais, pero incluso en el periodismo ahora te están pidiendo saber de ciencia de datos, ¿no? Para publicar ciertas noticias. O sea que ahora mismo se aplica a todo y todo el mundo es consciente de que se puede aplicar a todo. Y entonces lo mismo que la sociedad está cambiando en eso, la policía también. Claro, tú has diseñado, y la gente que piense en esto, has diseñado un algoritmo con el que se consigue que la policía pueda estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Y gracias a eso se ahorran recursos humanos, lo más importante, se pueden evitar muchas víctimas. Así que explícanos, no sé, pues cómo lo has diseñado, en qué consiste el sistema, cómo has llegado hasta él. Bueno, ahí creo que te estás refiriendo a la investigación de mi tesis doctoral, ¿no? Lo que hicimos fueron una serie de artículos científicos siempre en esta línea, ¿no? Habíamos visto que en Los Ángeles se estaba trabajando en el campo de policía predictiva y queríamos hacer algo que pudiera ser utilidad dentro de nuestra realidad policial, que es bien diferente a la americana, ¿no? Aquí en España. Entonces, bueno, lo que se trabajó allí son una serie de algoritmos predictivos para saber, por ejemplo, dónde va a suceder el delito en el próximo turno, pero también queríamos ir un paso más allá y trabajamos con algoritmos de optimización, un algoritmo multicriteria, pues para saber optimizar las patrullas en el turno correspondiente, entonces para hacer un patrullaje más eficiente y eficaz. Al final simplemente se trata de eso, de saber cómo aplicar el método científico en la labor policial, igual que en cualquier otro campo. Bueno, en la labor policial y en la delincuencia, porque el algoritmo podría ser capaz de anticipar dónde se va a cometer un delito. Estamos hablando de grandes números, ¿no? Entonces no estamos hablando tampoco de individuos concretos, ni de delincuentes, ni de víctimas, ¿no? Sí que estamos hablando de zonas
con alta densidad y con alta probabilidad de que pueda suceder un hecho, y eso nos puede ayudar a distribuir de manera más eficaz las patrullas de que disponemos. Entonces no es tanto como estar justo antes de que un crimen suceda, ¿no? Como la película Minority Report, pero sí se trata de distribuirnos de manera más eficiente y evitar que gente que pudiera cometer un crimen oportunista pues deje de cometerlo. Claro, supongo que esas operaciones matemáticas analizan carga de trabajo, número de delitos cometidos en determinados turnos policiales, las zonas de patrullaje, todo, ¿no? Totalmente, sí, se basa sobre todo en 4 criterios que tenemos que optimizar y, por ejemplo, pues eso, como bien has explicado, el riesgo esperado, que esa es la predicción donde entraría, pero luego sería el área de patrulla o el apoyo mutuo entre compañeros o el diámetro del área patrullada. Claro, lo que pasa es que esto tiene también una parte ética interesantísima y es quizá ese algoritmo contribuye a estigmatizar pues determinados lugares en una ciudad o incluso determinadas etnias. Totalmente, sí. De hecho, bueno, estuve un año investigando en la Universidad de California, Los Ángeles, y quizá fue el año más complicado que han tenido desde 1992. No sé si os acordáis de los disturbios que pasaron allí con el tema de Rodney King. Sí. Pues el año que estuve fue 2013-14. También hubo muchísima polémica con estos casos y comentaban también que este tipo de algoritmos podían llegar a ser racistas, ¿no? Y el argumento no carece de sentido, ¿no? Porque dice que si los datos con los que están entrenados los modelos están basados en detenciones que han cometido policías que pueden ser racistas, pues ese algoritmo no es objetivo, sino que también va a ser racista. Y entonces estamos... Al igual que en otro tipo de algoritmos, están alimentados por textos, ¿no? Por periódicos, libros, leen la Wikipedia entera en un segundo. Si hay sesgos racistas o sexistas en los textos con que has alimentado el sistema, pues el sistema acaba teniendo los mismos sesgos racistas que tenemos nosotros, claro. Totalmente. Yo me imagino que la gran ventaja de estos algoritmos es que te descubran algo que no hubieras descubierto de manera intuitiva. Es decir, puedes imaginar que por un historial de crímenes en un barrio determinado, pues ya puedes intuir que allí continuará habiendo más crímenes. Pero, ¿qué te puede dar? Danos algún ejemplo de decir, mira, esto no lo hubiéramos intuido y el algoritmo nos ha dicho que aquí iba a haber más robos por alguna razón y realmente los hemos evitado. Pues mira, te puedo poner un ejemplo que además yo creo que todo el mundo puede seguir, ¿no? Te voy a hablar de un comisario que cambió de distrito y fue a trabajar en un distrito enorme, ¿no? Y él con una formación matemática, bueno, universitaria pero básica, ¿no? O sea, con una carrera en la que se trabajaba algo de estadística, de análisis de datos, pues se hizo unas tablas de Excel y con eso consiguió descubrir cómo era su distrito sin haber paseado por las calles ni siquiera, o sea, simplemente en un despacho, un par de días trabajando con tablas de Excel y viendo a qué hora sucedían los crímenes y en qué calle. No sé si me gusta escuchar esto, la verdad. Pero bueno, eso pasa en policía, a veces te cambian de distrito y hay mucha movilidad y te cambian incluso de ciudad y no la conoces, ¿no? Este tipo de herramientas al final lo único que te hacen es ayudarte a tomar decisiones de manera más rápida, ¿no? Claro. Lo que pasa es que en Chicago, por ejemplo, creo que ya se aplican algoritmos para decidir si se puede dar o no prisión preventiva a un delincuente en función de si se anticipa que vuelva o no a cometer un delito. Con lo cual sí que nos vamos acercando más y más a Minority Report, ¿no? No solo en Chicago, también en Inglaterra. Una compañera vino, hicimos aquí en el Ministerio un encuentro internacional de expertos de policía predictiva y ya nos contaba que para decidir, por ejemplo, si metían a una persona en el calabozo o no, tenían en cuenta una serie de variables, un método actuarial. Sí, esto es un poco más controvertido, porque no estamos hablando de grandes números ni de zonas a patrullar, aquí estamos hablando de individuos, ¿no? Y bueno, lo están teniendo en cuenta no solo policías, sino también jueces para decidir la libertad condicional. Es complicado, pero bueno, si se utiliza bien y la gente está entrenada para utilizarlo, al final es simplemente una ayuda más para el decisor final, que siempre la persona. No conozco todavía ninguna ciudad en la que la persona esté eliminada y se base todo en la inteligencia artificial. Recordemos que también las empresas utilizan algoritmos para decidir a quién contratan y o a quién despiden. Claro. Es verdad. Sí, aquí hay un punto clave en todo esto de inteligencia artificial y Big Data, que el oyente puede estar pensando, ¿y si se equivoca qué? Pero aquí la clave es que se equivoque menos de lo que se equivocan los humanos, porque los humanos también se equivocan. Aquí, la semana pasada, esta semana, en el European Science Network Forum, había una cosa, me voy de tema, pero era interesante, de toxicología, donde se predecía con Big Data y Machine Learning si una sustancia iba a ser más tóxica o menos y funcionaba mejor que los animales de laboratorio. Es decir, en todo esto de inteligencia artificial, cuando funcione mejor, cuando haya menos errores de los errores que tiene el humano o otras técnicas, ya está en marcha. Claro, en vuestro caso, Miguel, hay múltiples aplicaciones de futuro que se me ocurren. Habéis empezado, creo, en un algoritmo para detectar denuncias falsas también.
Sí, eso de hecho la revista Nature nos dedicó el editorial hace como 3 o 4 semanas. Y sí, siempre para tema patrimonial, ¿no? Pues para poder detectar en base a unas variables, utilizando técnicas de procesamiento de lenguaje natural e inteligencia artificial, cuándo podríamos estar ante... A ver, tema patrimonial. Sí. Es cuando alguien llama para decir esta herencia es mía o algo así, o este cuadro es mío. Robos con violencia. Robos con violencia. Sí. Entonces se sabe cuando alguien llama si lo que realmente está haciendo es un fraude contra el seguro, supongo. Bueno, te puede ayudar a seguir con la investigación, ¿no? En cualquier caso, siempre va a ser un delito, ¿no? O sea, tenemos 2 posibilidades, que sea un robo con violencia o una simulación de delito. Esto ayuda al investigador a que se haga una serie de preguntas o siga una serie de investigaciones que a lo mejor no se había planteado en primer lugar. Oye, ¿y qué tiene una denuncia? El texto de una denuncia, ¿no? Para saber para que el algoritmo pueda saber. Ese secreto igual no te lo cuenta, igual es el número de comas. Ya, pero había que intentarlo. Bueno, hay una serie de diferencias, ¿no? Y lo mismo que se utilizó, por ejemplo, para TripAdvisor, ¿no? Para detectar, por ejemplo, evaluaciones falsas, que las hubo, y de hecho creo que el primer restaurante que estuvo una temporada en Londres era inventado, ¿no? Era todo con falsas reviews. Pues con este tipo de técnicas también, si tienes un par de corpus bien diferenciados, ¿no? Entre lo que es cierto y lo que no, sí que te puedes sacar una serie de variables, que en este caso son unas 300 más o menos, que te pueden ayudar para sacar una probabilidad sobre eso. Hay que recordar que siempre estamos trabajando con incertidumbre, o sea, que nada es binario, es decir, que no significa que una cosa sea porque el indicador te advierte. Como decía Pera, en cuanto lo haga mejor que un ser humano, pues ya está. Oye, ¿y cómo acaba un doctor en matemáticas trabajando como policía? Con esos bíceps. Bueno, yo siempre he sido muy curioso, ¿no? Y es verdad que en mi familia pues no conocíamos mucho el tema policial, ¿no? O sea, mi familia se suele dedicar más al tema académico. Pero cuando fui conociendo más de la policía me encantó, o sea, me encontré que había gente increíble, una cantidad de gente preparadísima, de personas alucinantes, y sobre todo el trabajo es impresionante, ¿no? Yo empecé trabajando también en empresa privada, haciendo tema actuarial y todo eso, pero no tenía nada que ver, porque aquí, aparte de que estás desarrollando un servicio público, todos los problemas que estás aplicando son reales, son de la gente y puedes ayudar con tu trabajo. Aparte de eso, bueno, o sea, me encontraba con que había muchísimo campo. Ya si quisiera trabajar de matemático, por ejemplo, para mí esto es un sueño. Es decir, o sea, dentro de la policía hay unas posibilidades alucinantes para trabajar dentro de ello. Y aparte que el trabajo de policía, pues, está muy bien. Yo me imagino que además está muy bien luchar contra los tópicos, ¿no? Porque yo creo que uno se imagina la policía o el super policía de Criminal Minds o el Come Donuts Chief Wiggum de los Simpsons, ¿no? Y supongo que la policía está justo en medio, ni uno ni otro. Totalmente. Y es bonito que lo digas, porque ahora estoy trabajando en temas de delitos de odio dentro del Ministerio de Interior, se basa prácticamente en eso, ¿no? En lo que acabas de decir, en romper estereotipos, pero por las dos partes, ¿no? O sea, por una parte romper estereotipos dentro de mis colegas, ¿no? Policías y todo eso, de las diferentes comunidades y hacernos más permeables y todo eso y escuchar mejor. Pero por otro lado también hay mucha gente que tiene mucho prejuicio y tiene ciertos estereotipos respecto a los policías, ¿no? Y a lo mejor pues pecan de no tener tanta confianza o de a veces no venir a denunciar cuando deberían. Entonces el trabajo ahora es muy bonito porque se trata de eso, de mejorar la relación y de romper esa serie de estereotipos. Supongo que tus compañeros policías te preguntarán muchas veces, pero tú en realidad, ¿qué haces? ¿No? Sí, puede ser, pero la verdad que la política de recursos humanos está mejorando muchísimo. Hay compañeros con formación increíble que han seguido ellos mismos y están trabajando en sitios donde se está aprovechando mucho. Oye, pues te voy a pedir una cosa, es que estés alerta y que hagas un trabajo como de preproducción para este programa. Entonces, si tienes algún compañero que ha resuelto algún delito usando algún aspecto científico de la teoría policial, nos lo pasas el teléfono sin que nadie se entere. Perfecto. ¿Vale? Y el del ladrón también. Eso. A ver qué dice él, ¿no? Sí. Bueno, pues Miguel Camacho, que es doctor en matemáticas, es jefe de servicio en la Oficina Nacional de Lucha contra Delitos de Odio, en el Ministerio del Interior, en la Policía Nacional. Te agradezco esta explicación. Ahora también, antes de marcharte, ponle un plan de actividad veraniega a Javier, que está impactado por tu aspecto físico. Está celoso por los bíceps. Mándale unas cuantas abdominales y unas integrales, las dos cosas al mismo tiempo. Okay. Miguel, un abrazo, gracias. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Can stand upon, but God gave me a stage, a guitar and a song. My daddy told me, son, don't you get involved in politics, religions, other people's quarrels. I'll paint the picture, let me set the scene. I know when I have
children. Pedro y Pera Estupiñán, a vosotros que tengáis un verano tranquilo, feliz, que hagáis muchas operaciones matemáticas, que leáis muchas revistas científicas. Preferimos las integrales a los abdominales. Porque se hacen sentados, ¿no? Tú prefieres cualquier cosa que se pueda hacer con un botellín en la mano, como decía Enrique González. Ahí estamos. Hasta luego, Javier, Pera. Venga, abrazo. Love can change the world in a moment. The revolution's coming, it's a minute away. I saw people marching in the streets today. You know we are made up of love and hate, but both of them are balanced on a razor blade. I'll paint the picture, let me set the scene. I know I'm all for people following their dreams. Just remember life is more than fitting in your jeans. It's love and understanding, positivity. We could change this whole world with a piano, add a bass, some guitar, grab a beat, and away we go. I'm just a boy with a one-man show. No university, no degree, but Lord knows everybody's talking about exponential growth and the stock market crashing in their portfolios. While I'll be sitting here with a song that I wrote, saying love could change the world in a moment. But what do I know? Love can change the world in a moment. But what do I know? Love can change the world in a moment. I'll paint the picture, let me set the scene. You know the future's in the hands of you and me. So let's all get together, we can all be free. Spread love and understanding, positivity. We could change this whole world with a piano, add a bass, some guitar, grab a beat, and away we go. I'm just a boy with a one-man show. No university, no degree, but Lord knows everybody's talking about exponential growth and the stock market crashing in their portfolios. While I'll be sitting here with a song that I wrote, saying love could change the world.